¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos acá a Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones. Y ahí sí que tenemos una noticia que darles. Realmente hoy pues tenemos este programa, el cual pues va a ser titulado desde ya Escuela para Padres. Porque realmente, hermanos, en esto se ha convertido realmente. Sí. Estos programas de administración realmente creo que se convirtieron en esa enseñanza para aquellos que son padres, aquellos que también aspiran a ser padres e incluso tal vez aquellas personas que en algún momento les tocó que fungir en uno de esos papeles, ¿verdad? A veces no conocemos la situación, pero yo sé que el Señor en su infinita sabiduría nos ha otorgado esto. ¿Para qué? Como dice la misma palabra, para edificación del pueblo del Señor. Amén. Así que en este día, como les digo, aquí está mi hermana Carol Aguilar, que el Señor la bendiga, hermana. ¿Cómo está? Gracias, Jorgito. Buenos días a la audiencia. Aquí pensando en todos ustedes, pensando en ser de edificación nuevamente. Amén. Esta mañana, pensando en que Dios manifieste su poder esta mañana. Estos son temas importantísimos para los hijos de Dios y qué mejor que solicitar sobre todo la presencia del Señor. Esta mañana hay una presencia muy hermosa. Amén. En este lugar. Nos sentimos, es sumamente bien delicioso que el Señor nos hace sentir y pues queremos transmitirlo, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, a través de su verdad. El Señor nos tiene sorpresas esta mañana. Quiero contarles que el día de ayer el Señor me regaló una palabra muy hermosa para que seamos edificados y para que entendamos que Él tiene un sentir totalmente diferente al que hemos estado viviendo últimamente. Pues el enemigo ha querido lanzar mucho temor a lo que viene. El enemigo ha querido destruir el amor a Dios y Él nos dice no. Él nos dice lo contrario. Nos dice que todo aquel que recibió al Señor Jesucristo está cubierto, que todo aquel que cree va a recibir de parte de Él manifestaciones poderosas en este tiempo, que no tengamos miedo. Y se los voy a leer, yo creo que al final, pero es un sentir bien fuerte que Él ha puesto en mí y yo quiero transmitírselos. Quiero en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a sus corazones, hermanos, y que sepan de que todas estas estrategias del tiempo final son para destrucción de los hijos de Dios, para que se enfríe el corazón, para que destruya la unidad. Porque eso ha venido sucediendo, para que se destruya la unidad en las familias. Y en el nombre de Jesús, pues yo lanzo esta palabra poderosa de parte de Dios a sus hogares y quiero que sepan que no. El Señor dice, para todo aquel que cree hay algo especial, hay una manifestación poderosa de parte de Dios en el tiempo final y nosotros lo vamos a ver. ¿Amén? Amén. Sí, es que esto es incluso lo que en su palabra está escrito, la manifestación de su espíritu en el último tiempo, ¿verdad? Él, digamos, pues podemos ir al profeta Joel, dice, Él derramará, ¿verdad?, su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Amén, amén, así incluso es. Como es que el Señor hace esta comparación con la lluvia. Y es que cuando nosotros pues nos ponemos a ver cómo es un poquito de lluvia, algunos pues les causa un poquito de melancolía, pero para algunos es una gran alegría. Oh, sí. Y yo creo que aquellas personas claro, que se dedican a la agricultura, cuanto más es esa alegría, sí, el poder recibir esa lluvia. Es vida, pues. Y así nosotros como ministros también, pues tal vez no agricultores como así físicos, pero también somos agricultores de una manera espiritual. Como ministros hoy anhelamos esa presencia exquisita, esa lluvia del Señor que refresca, que sana, esa lluvia del Señor que hoy viene a traer sobre todo nosotros y también limpia, que es lo más importante. Así que en este día pues seguimos con esta ya la tercera parte de este módulo, por así decirlo, de esta escuela para padres. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pues este programa realmente va enfocado a conocer un poco, el tema central realmente al final es conocer un poco cuáles son las manifestaciones que podemos percibir o que podemos
ver en nuestros hijos, ¿verdad? En nosotros mismos también como padres, donde el enemigo trabaja para oprimir, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando que es bien fuerte decir posesionado, ¿verdad? Porque cuando estás posesionado es porque te tienen por completo. Y entonces en el área espiritual, decir, bueno, él está endemoniado, significa que esa persona definitivamente no tiene el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, pero sí hay una opresión que existe, porque tú decías la vez pasada, pues hay receptores que por cuestiones ya sea generacionales o porque realmente en algún momento nos movimos en ese pecado, ¿verdad? Entonces el enemigo conoce todas esas cosas. Sin embargo, los padres tenemos que estar preparados, y el último programa estuvimos hablando sobre que hay que estar preparados y hay que prepararnos en este tema, que no es nomás de ir y hacer, ¿verdad? No es nomás de soplar y hacer botellas, decía. Sí, claro. Entonces, tenemos que prepararnos como padres fuertemente en el área espiritual para poder vencer todas estas batallas. Y para eso son estos programas, para equiparnos, para que el Señor nos diga y nos muestre y nos guíe cuál es el camino que debemos de seguir. Yo he estado con todo temor y temblor haciendo todas estas series de programas. Dios lo ha permitido, y suplicándole al Señor de que sea Él realmente el que nos guíe a su verdad. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la última vez, solamente quiero recalcar que hay tres áreas importantes en este tema, que es la administración, la liberación y la sanidad. Amén. ¿Verdad? Que el Señor está enfocado en sanar nuestras vidas para que podamos vivir en plenitud. Amén. ¿Verdad? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que aprender es que en el momento de la administración nosotros tenemos que tener cosas muy importantes que saber. La más importante es, y lo vamos a ver más adelantito, es estar pues unidos al Espíritu del Señor, ¿verdad? Que nuestra meta sea realmente ser vasos de bendición, ¿sí? Tener la seguridad de que en ese momento somos realmente embajadores de Dios, que somos vasos en las manos del Señor, ¿verdad? Que si nosotros tenemos esa seguridad de que somos realmente edificadores y que en ese momento vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, entonces vamos. También tenemos que aprender a escuchar, porque muchos padres tenemos, por lo mismo que tenemos la autoridad sobre nuestros hijos, no es lo mismo ministrar a una persona ajena que ministrar a nuestros hijos, porque nosotros los conocemos, y una de las cosas que a veces entorpece la administración de los padres a los hijos es la autoridad que nosotros tenemos sobre ellos. Entonces tenemos que aprender a manejar esa autoridad y tenemos que aprender a escucharlos, aunque estemos escuchando barbaridades a veces que nosotros no quisiéramos escuchar. Tenemos que aprender a escuchar y quedarnos callados hasta el momento en que el Señor nos diga, bueno, ahora sí, ¿verdad? Aprender a escuchar la voz del Señor y estar en un lugar apropiado. Estar en un lugar apropiado, en un lugar que sea agradable, es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal. Escoger un momento también, un tiempo apropiado, donde Dios se manifieste, que sea un lugar donde Dios esté, porque si no, no vamos a hacer absolutamente nada, sino que vamos a arruinar la cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer eso, y tenemos que aprender a ver las manifestaciones de la persona que se está ministrando. Ver siempre a los ojos. Ustedes saben que los ojos son las ventanas del alma, y entonces nosotros tenemos que aprender a leer los ojos en sentido espiritual, porque les aseguro, y por la experiencia, que en los ojos nosotros vamos a discernir muchas cosas. En la forma que la persona está manejando sus manos, sus movimientos, que si son normales o no, lo vamos a ver. El Señor
es tan especial que Él nos va a dar el discernimiento para ver qué es lo que se está moviendo a través de la persona. Si es algo que está bastante pues evidente que no es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver todas esas cosas, cómo se expresa la persona. Si la persona se está expresando de una u otra forma, nosotros vamos a saber que probablemente no desea, ¿verdad? Hay manifestaciones muy fuertes en las que sí se descara el enemigo, ¿verdad? Sí. Pero hay otras muy livianas que nos cuesta discernir. Pero para eso es que estamos recibiendo todo esto, ¿verdad? Para que el Señor nos dé... y algo bien importante, sea tu hijo o sea una persona ajena a ti, tienes que estar dispuesto a recibir esa administración, o sea, todas las palabras, todo lo que la persona te está diciendo, con el entendido de que eso no te pertenece, ¿verdad? Que es una administración que vamos a manejar a través del Espíritu, ¿verdad? Y eso significa que cuando nosotros terminemos de ministrar, nos vamos a despojar de todo aquello que no nos sirve, para que no exista una transferencia de espíritus. Es un poco difícil cuando las cosas se agravan, y por eso es que cuando uno de papá no está preparado y necesita ayuda, pues buscar ayuda, ¿verdad? Definitivamente. Dios te pone los límites que tienes. Y si tu límite llegó, yo no puedo manejar esto, definitivamente hay que buscar ayuda, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ayudar. Yo les digo una cosa, he tenido la oportunidad de ministrar a mis hijas, a mis hijos, a los 3, pero puedo decirles que se han manifestado cosas bien tremendas, como en el caso de mi nena pequeña. Es un ejemplo nada más que quiero contarles. Ella pues no vivió con su papá por diferentes circunstancias y tampoco tuvo una relación con él apegada. Sin embargo, sabe que existe, ni modo de su papá, de vez en cuando se comunican y todo, pero para ella era muy importante que su papá llegara para un cumpleaños, pues él nunca había llegado a sus cumpleaños. Había llegado a otras reuniones, como cuando estuvo en el colegio, que alguna vez se llegó, pero ese día ella lo había invitado especialmente y ella quería pasar su cumpleaños con su papá y su mamá. Lamentablemente le dijo que sí y al final no llegó. Al final de la fiestecita que se le hizo a la nena, ella tenía un tic y sus ojos se cerraban y se abrían y se cerraban de una manera que yo aquí, ¿qué está pasando, verdad? Entonces le dije, nena, ¿qué tenés? ¿Estás nerviosa? Empecé a indagar, mi amor, ¿qué tenés? ¿Por qué estás así, verdad? Y me dijo, no, nada. Y entonces, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada normal, dije yo. Entonces la llevé a un lugar a solas y empezamos a platicar. Y yo le dije, ¿estás molesta porque tu papá no vino a tu cumpleaños, verdad? Eso fue lo que sentí muy fuerte. Y como uno conoce a los hijos, ¿verdad? Eso puede ser una buena herramienta si la sabemos manejar, pero también puede ser una herramienta que no nos sirve. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces le dije, bueno, mi amor, le dije, no sé por qué me da la impresión que estás manejando mucho estrés por eso, pero vamos a orar porque no es normal que estés con ese tic. Le dije, eso no es tuyo, no te pertenece, eso no te corresponde, no eres así. Pero vamos a orar. Cuando yo le dije vamos a orar, empezó a llorar. Y comenzó a llorar y a llorar. Entonces oramos. Y en el nombre de Jesús, yo la bendije. Le dije, en el nombre de Jesús, quito todo dolor, toda tristeza, todo aquello que te causó este momento, que tú no esperabas. No te corresponde a ti juzgar porque papá no vino, pero igual yo te pido que lo perdones por
lo que pasó. Es muy importante que nosotros como padres entendamos de que no podemos dejar las cosas para después, porque todo se agrava. Tenemos que entender que todo lo que concierne a nuestros hijos tenemos que estar atentos para poder desalojar todo aquello que se va infiltrando en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante. Y otro de los temas fue la liberación. Ustedes ya lo escucharon, pero para los que no lo escucharon, es la acción instantánea o progresiva de liberar. O sea, pueden ser dos cosas. O puede ser rápido, como fue el caso de la nena, porque al rato ella ya estaba normal, se le quitó el tic. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? O puede ser un proceso, que tenemos que darle seguimiento y no quedarnos a medias, sino que terminar la obra que Dios comenzó. Entonces eso es algo importante también, que si nosotros pudimos ver que nuestro hijo necesita seguimiento para poder salir de algún problema que lo está oprimiendo, que no es normal, que no es natural, entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas y continuar trabajando en eso, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver, y sobre todo en las adolescentes, en los pequeñitos no, pero en los adolescentes la liberación tiene que ver con el desear ser libre, ¿verdad? Y casi siempre los muchachos tienen un punto, un momento en el que, aunque ellos sean rebeldes, tienen un punto y un momento en el que son sensibles al espíritu, y nosotros como padres tenemos que estar atentos a esos momentos, porque no todo el tiempo es malo, ¿va? Y sobre todo cuando nosotros nos acercamos con la intención de amar, a pesar de lo que estemos viviendo con ellos, ¿verdad? Y por último, pues la sanidad. Administración, liberación y sanidad es nuestro tema. Y pues en sanidad no lo habíamos hablado muy claro, pero es el proceso o resultado de una liberación, ¿verdad? Este es el propósito realmente, que aprendamos a liberar a nuestros hijos, que aprendamos a quitarles todo estorbo que llega a la casa porque se abrió alguna puerta, ¿verdad? Entonces tenemos que saber de que la sanidad nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar, a ver resultados inmediatos, sí, ¿verdad? Que no es algo que no se ve. Se ve desde el momento que las actitudes comienzan a cambiar. En los niños, esto se de vuelta. Levántalo. ¿Qué hago? Levántalo. Ahí está. La participación, en los pequeñitos, la participación de los padres es muy, muy importante en cuestión de decidir si lo voy a hacer o no, ¿verdad? Porque hay cierta edad, de los 12 años para arriba, ya tú decides, tu niño o tu jovencito decide si realmente lo va a hacer o no. Para eso tenemos que estar nosotros orando, ¿verdad? Santificándonos, diríamos, sí. Orando constantemente para que ese momento llegue. Pero en los bebés desde que están en el vientre para los 12 años, nosotros podemos tomar decisiones por ellos, por la autoridad que se nos ha dado, ¿verdad? Aunque con mucho cuidado. Y vamos a ver todas esas cosas, no tengan pena, se les va a explicar más o menos cómo se hace de 0 hasta 18 años en cuestión de hijos. Ahora ya los adultos es otra cosa, ¿verdad? Eso es, aunque podríamos decir de que al final el propósito de Dios es el mismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante dar una explicación sencilla cuando son pequeñitos, ¿verdad? Es una explicación muy sencilla, pero que ellos logren entender qué es lo que el propósito por el cual estamos en ese momento, ¿verdad? Y pues aquí el poder absoluto de Dios hace cosas y milagros maravillosos, sobre todo cuando nosotros entregamos a Dios lo que estamos haciendo, ¿verdad? Definitivamente. Otra cosa que hemos estado mucho recalcando es la conexión constante con el Espíritu del Señor y cómo poder mantener esa relación con Dios,
cómo poder mantener esa relación con el Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos manda a decir que tiene que haber una pureza para hacer las cosas. O sea, tiene que haber una pureza de espíritu, ¿verdad? No es cuestión de que yo quiera cambiar esto porque a mí me estorba, ¿verdad? Sino tiene que haber una pureza en lo que yo estoy haciendo, que yo pueda transferir esa pureza a la persona que estoy ministrando, en este caso pues nuestros hijos, ¿verdad? Tener mansedumbre, porque si yo, por la autoridad que tengo sobre mi hijo, no tengo mansedumbre para actuar, mejor lo dejamos así. Tenemos que ser liberados primero nosotros, tal vez de la poca tolerancia o del carácter, o qué sé yo, qué es lo que nos está estorbando, ¿verdad? A nosotros como padres. Entonces, para poder llegar a tener un exitoso y victoria en una batalla pequeña o grande, tenemos que entender que tenemos que ser mansos, ¿verdad? Y sobre todo también la otra parte es entender que estamos sirviendo a Dios. Que la administración, ya sea para nuestra familia, porque miren ustedes, nos han dicho muchas veces que no es conveniente ministrar nosotros como padres a los hijos. Y por eso muchos padres no se han atrevido a hacerlo. Pero por experiencia, yo les puedo decir que eso es una vil mentira. Que tenemos que ser valientes y ser servidores de Dios primero en nuestra casa, ¿verdad? Pero que tenemos que aprender a hacerlo, ¿sí? Entonces, primero se sirve en la casa. Amén. Luego se sirve en la familia, ya sea en la familia de nosotros, en la familia de la iglesia, en la comunidad. Pero primero es en la casa. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Y a Dios le agrada que nosotros estemos dispuestos, que estemos preparados, pero sobre todo llenos de su espíritu para poder hacer esta clase de trabajo, ¿verdad? Amén. Cabalmente, como dice hermana Carol, pues todos estos son conceptos que por sí solos abarcan una gran enseñanza, abarcan bastante de lo que nosotros pues queremos darles, ¿verdad? Lo Amén. que el Espíritu nos da. Pero es que realmente, amados hermanos, nosotros como padres anhelamos siempre, pues, aún el Señor Jesús dice, si ustedes siendo malos padres, dice, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Entonces, primero, pues, es una exhortación, ¿verdad? Tal vez malos padres, o sea, tal vez erramos en muchas cosas. Sí. Erramos, y aunque querramos ser los padres más lindos y más perfectos de todo el mundo, erramos en muchas cosas. Pero ahí es donde el Señor viene y nos ayuda. Y algo de lo que decía nuestra hermana es que nosotros, si nosotros tenemos una familia, nos debemos hacer cargo de esta familia, ¿verdad? Enseñarles a poner al Señor en todo momento, en primer lugar, y siempre pues manteniendo un equilibrio. Amén. ¿Verdad? Mantener ese equilibrio. Porque no viene el Señor pues solo a venir bueno, pues vení y que mire tu familia qué hace. No se trata de eso, sino se trata de que ellos también alcancen un conocimiento del Señor, un conocimiento pleno. ¿Y cómo lo van a alcanzar? A través de, primero, ser ministrados en su alma, tener una liberación en su alma y tener una sanidad en su alma. Amén. Así es como nuestros hijos pueden alcanzar una plenitud Amén. en la vida adulta, pero con el Señor. Así Eso es. es importante, Así con es. el Señor. Porque si no tienen al Señor, nuestros hijos, en su vida, en sus corazones, ya sea en su ámbito laboral, familiar, en su ámbito de estudios, ellos pueden tener ahí sí que paz, una paz incomprensible que ahí sí que solo el Señor nos la da. Amén. Y lo digo de esta manera, Así es. perdón hermana, antes, No, tengas pena. no, lo digo de esta manera porque hay muchos jóvenes y niños hoy en día, y máximo ahorita por esta situación, que no tienen paz. ¿Cuántos jóvenes hoy tal vez están pensando hoy en suicidarse? Así ¿Cuántos es. padres hoy nos hemos enterado que nuestros hijos lo único que quieren es quitarse la vida? Sí. ¿Cuántos jóvenes, y no jóvenes, pues de jóvenes pues tal vez se espera, pues, pero Niños. niños, a mí me Niños. sorprende más ver a niños que quieren quitarse la vida, que quieren, qué sé yo, pues Niños. estar jugando y en la primera que tengan la oportunidad irse corriendo de su casa.
Realmente lo que necesitamos es al Espíritu del Señor en nuestros hogares. No necesitamos cualquier otra cosa más, necesitamos ahí sí que la unidad de nuestra familia a través del Espíritu del Señor. Y como decía nuestra hermana, no podemos dejar a un lado el ministrar a nuestros hijos la libertad. ¿Por qué? Porque algo muy importante es la bendición que como padres desatamos sobre nuestros hijos. La sanidad que como padres desatamos sobre nuestros hijos. Es tan importante. Porque tenemos que saber que esas son almas que el Señor nos entregó. Y esas almas, quiera o no, nos va a pedir cuenta. Así que, ¿cómo les vamos a entregar esas almas? Restauradas, limpias, sanas, entregadas hacia Él, o llenas de cadenas, de plagas o de algo por el estilo. Entonces, debemos, como decía la hermana, mantener esa comunión con el Señor y Él nos ayudará. Amén. Así es. Y fíjense que la última vez en el tema anterior hablábamos cómo Dios nos habilita a través de su Espíritu. Y Juan 16:13 nos deja ver que Él nos va a llevar a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Él habla por el Padre, por el Hijo y por Él mismo. O sea, sí, Él viene como mensajero y nos guía a toda verdad y nos habilita en los dones. Fíjense que yo coloqué 1 Corintios 12:8, muy conocido, 12:8 al 10, es el versículo de la Biblia que el Señor dejó para que nosotros veamos cuáles son los dones, los 9 dones importantes que nos habilita el Espíritu Santo. Y les digo algo, yo lo leía uno por uno y realmente la administración requiere de todos los dones. Es impactante, de verdad. Dice la Biblia que a uno se les da uno y a otros otros dones, sí, que no todos lo tenemos, etcétera. Pero yo leía y me quedé así, Dios mío, tenemos que estar tan preparados que nos tienen que habilitar, si no en todos los dones, por lo menos en la mayoría. Y si ustedes recordarán, el Espíritu pues nos da sabiduría, según la palabra del Señor. Dice, nos da palabra de sabiduría, porque es importante que nosotros tengamos en nuestra boca la palabra sabia de Dios, amén, no la sabiduría del hombre. Esto es algo sobrenatural. La palabra de ciencia que nos permite ver más allá de lo que estamos escuchando. La palabra de ciencia que nos permite que el Espíritu nos diga, esto es lo que está sucediendo. Pasó esto y por esa razón él ahorita está siendo víctima de tal cosa. O sea, es algo realmente sobrenatural. La fe es otro de los dones que si nosotros no nos aferramos a ese don de la fe, no vamos a poder hacer nada. Miren, yo lo que creo es de que tenemos que aprender a ser realmente sacerdotes de nuestra casa. Amén. Aquellos varones que por muchos años se han estado haciendo los desentendidos en esta misión que Dios les dio, yo les digo, afírmate en el sacerdocio que Dios te dio, porque es muy importante que tú como cabeza de tu casa entiendas la misión que Dios te encomendó. Y si no está el varón, pues a nosotras las mujeres nos toca tomar esa posición importantísima para que nuestros hijos puedan salir adelante. Y así varios de los dones, como el don de sanidad, muchas veces vamos a ver en los milagros que Dios va a hacer a través de esos dones, el hacer milagros. Van a suceder milagros, hermanos. Miren, hay cosas que el Señor nos revela en el momento correcto y a la hora correcta. Y si nosotros somos atentos a llevar esa misión de administradores de nuestra casa y también que seamos realmente los sacerdotes de nuestra casa, nosotros vamos a escuchar la voz del Señor y nos va a dar palabra de ciencia. Yo he recibido
mensajes directos de parte del Señor en relación a mis hijos, en el momento correcto. Y una de las cosas, les voy a decir, de las grandes riquezas del reino de Dios y de la voluntad de Dios, es que nosotros disfrutemos todo eso, porque a veces nosotros como padres nos agobiamos más que lo que está sucediéndole al hijo, ¿verdad? Sí. A veces nosotros nos ponemos en una actitud tal vez no la mejor que pueda ayudar a nuestros hijos. Entonces, eso no nos sirve. Tenemos que estar en oración y tenemos que estar pendientes del Espíritu. Y una de las cosas que Dios hace, cuando nosotros queremos escuchar la voz del Señor, del Dios Altísimo, es llevarnos mensajes en el momento que tal vez nosotros pensábamos que ya no íbamos a poder y que todo estaba terminado, o que ya no íbamos a poder salir de eso, o que no teníamos las herramientas para hacerlo, que no teníamos cómo salir. O sea, en ese momento la incertidumbre tal vez nos abrumaba porque nosotros como padres nos agobia todo lo que le pasa a nuestros hijos. Y Él en el momento te dice, no, esto va a pasar. Y cuando uno le cree a Dios, eso pasa. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces así, pues eso es muy importante. La habilitación de los dones del Espíritu, nos van a dar lenguas. Nosotros con mis hijas hemos tenido la experiencia que hemos estado orando por alguna razón con ellas, ya sea por trabajo, ya sea porque les está agobiando algo. Y Dios a mí me ha dado palabra para mis hijos. Y me ha dado lenguas preciosas, a ellas las ha habilitado, y son momentos de intimidad con Dios. Es algo hermoso poder disfrutar de esas cosas. Hermanos, no se pierdan esas cosas mientras los tengan en casa, porque yo ahorita ya no los tengo prácticamente, ¿verdad? Pero mientras uno tiene a sus hijos y tiene esa autoridad de parte de Dios, hay que aprovecharla, hermanos. En fin, les digo, es algo maravilloso el poder fluir en el Espíritu del Señor. Yo recuerdo un caso, a una hermanita por generaciones tuvieron el problema del alcoholismo en su casa, ¿verdad? Ella se convirtió al Señor, su esposo también, sus hijos también, pero un día ella durmiendo empezó a sentir el aroma del alcohol en su cuarto. Así, pero dice que una cosa exagerada, así, el olor a licor, ¿verdad? Y ella dijo, no, esto es una batalla. El enemigo quería entrar a su casa para, no sabemos si a su esposo, a sus hijos, no sé, a quién quería acosar, pero había alguna puerta, algo que se abrió, y entonces el enemigo entró. Pero Dios es tan bueno, ustedes, que cuando ella sintió eso, ella identificó el espíritu de alcohol y empezó a orar y a batallar contra ese espíritu. Nosotros tenemos que, eso es otra cosa, dentro de los dones el Señor nos va a dar discernimiento de espíritus. Y entonces, cuando tu hijo tiene un espíritu de muerte, porque pasa mucho, y como tú decías, muchos niños se han suicidado y empiezan a pensar, y analizan cómo lo van a hacer desde pequeñitos. Y estoy hablando de niños de 6, 7, 8, 9, 10 años que están tienen un acoso, un espíritu de muerte los está acosando constantemente. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso. Claro, todo esto es para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pero cuando nosotros tenemos victorias, nuestra comunidad se da cuenta, y entonces es así como nosotros vamos a evangelizar también. Esto es para que se extienda, para que demos testimonio de lo que Dios hace. Entonces, así como esa hermana discierne, por eso les decía, es tan importante que nos preparemos en los dones y solicitarlos, habilitarnos en los dones del Espíritu, porque ella pudo discernir eso. Y muchos padres pueden discernir el espíritu de depresión que puede llevarnos a algo más grave, como poder albergar un espíritu de muerte.
Entonces, tenemos que habilitarnos en los dones, ¿verdad? Sí, amén. Esta habilitación que nosotros pues recibimos de parte del Señor, Gracias. amados hermanos, fíjense, es importante. Cada uno de los dones realmente no es porque, pues, decía nuestra hermana, pues el Señor nos otorga estos dones, pero muchas veces el Señor tal vez nosotros nos movemos en un fluir tal vez de fe, y en ese momento tal vez lo que necesitamos es una profecía, es una palabra para nuestros hijos. Amén. Entonces ahí el Señor nos habilita, pero es el Espíritu del Señor el que nos va dando todo esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la administración para nuestros hijos? Bastante. Porque miren, lo decía yo al principio, a veces como padres somos limitados a veces en nuestra manera de pensar, y como decía, a veces ponemos primero nos imaginamos todo un mundo de problemas por una situación pequeña, y entonces el Señor ya no nos puede dar, qué sé yo, una palabra de sabiduría, ¿verdad? Sí. Y es parte casi que de sujetar incluso nuestro propio temperamento y nuestro carácter. Así es. Al Señor. Por eso es que hay que ser mansos. Amén. Porque por eso decía al principio, ¿verdad? Que uno de los requisitos es ser manso, porque es la forma en la que Dios va a manejar, vamos a darle entrada al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, es que eso es lo importantísimo. Mire, ¿y de dónde saco esto? Miren, ya hay un ejemplo perfecto, y este es Moisés. Moisés, sabemos que la palabra de Dios nos dice que era el hombre más manso de la tierra, y que no, pues, ahí sí que no, saber si podrá haber alguno, ¿verdad? Pero es importante que lo veamos, porque él, siendo el hombre más manso, se enojó y golpeó la roca. ¿Verdad? Todo eso lo sabemos, pero lo que quiero ir es a esto, que el Señor le permitió tener un hijo. Ahí estaba su nenito, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a Moisés realmente, a pesar de que él tenía miedo desde a dónde el Señor lo había enviado, y después de regresar con el pueblo, ¿cómo se sentiría su hijo? ¿Cómo sería el hijo de Moisés? Realmente la palabra del Señor no nos muestra nada más de qué es lo que sucedió con la familia de Moisés, pero veamos lo que sucedió. Primero, al sacerdote que tomó su lugar, y Séfora, su mujer, tomando su papel como mujer, cuidando a su hijo. Tal vez en ese momento se tuvo que ir, pero regresó. Y aunque por un momento Jetro le tuvo que echar la mano a Moisés para cuidar a su esposa, ahí sí que a su hija y a su nieto, en ese momento, veo yo a Jetro llegando, mira, aquí están tus hijos, tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Pero veo a Moisés, bueno, entonces me voy a hacer cargo de ellos. No los dejó por un lado. Realmente yo veo a Moisés tomando, y ahí sí que teniendo esa mansedumbre, no solo para gobernar, ahí sí que gobernar a todo Israel, sino también a su casa. Entonces el Señor primero restauró su hogar, restauró su situación familiar, porque veamos qué le sucedió a Moisés. No fue que sus padres lo hayan menospreciado del todo, sino que sí que por necesidad lo tuvieron que hacer. Tal vez por miedo que no lo mataran. O sea, un espíritu de muerte acosándolo. Lo tenían que echar al río, imagínense, para que se tenían que morir. Todavía es criado en la casa de Faraón. Adquirió el conocimiento y la sabiduría de Egipto prácticamente. La palabra de Dios lo dice, él era un hombre poderoso en obras y en palabras, dice. Entonces, él tenía que ser restaurado en todo eso, y el Señor lo metió en todo ese proceso. Y lo llevó, y lo llevó, y lo llevó, y lo llevó, y lo llevó. Y su proceso, ¿cómo culminó? Teniendo una casa. Ahí tenía a Séfora, a su mujer, y a su hijo, Gerson creo que se llamaba. Ahí los tenía. Pero primero el Señor lo tuvo que quitar todo eso, pasar todo ese tiempo, para poder él levantar una familia. Sí. Pero eso fue un proceso. Fue un proceso tal vez duro. Fue un proceso en el cual tuvo que renunciar a muchas cosas. Pero miren, ahí sí que ya de adulto le tocó que hacer todo esto. Y algunos de nosotros nos encontramos en esa situación. De adulto nos tocó que aprender, ya con hijos incluso, nos tocó que aprender, ir haciendo esto. Pero miren, nunca es tarde. Realmente, como dice nuestra hermana, necesitamos, ahí sí que recibir del Espíritu, dar esos frutos, tener esa mansedumbre, para en el momento en el cual nos diga el Señor, mira, fíjate que tu hijo está pasando por esto y esto. O como, tal vez no era mi hijo, pues, pero tal vez con mi hermana pequeña, ciertos sueños que he tenido que, digamos,
he tenido que interceder por ella. He tenido que orar por ella, incluso por mi hermano, incluso hasta por jóvenes de la congregación. He tenido que hacer esto, pero no porque digo, no había otro, no, sino que realmente es un privilegio que el Señor me da. Pero yo me imagino, tal vez ahorita no tengo hijos, pero el momento en el cual tenga hijos y en el momento en el cual el Señor me diga, mira, ¿verdad? Entonces me va a tocar. Sí, Así que no solamente es pues sentarme a hablar aquí del tema, sino que aquí creo yo que el primero que está aprendiendo somos los expositores. Sí, amén. Y el Señor nos está diciendo en este momento, mira, te tienes que mover en mi espíritu. Y ahí te voy a dar cuáles son las estrategias que tienes que hacer con tus hijos. Amén. Amén, así es. Y bueno, pues hay puertas, hermanos, que se pudieron haber abierto y que nosotros pues las ignoramos, ¿verdad? Para que exista una presión demoníaca, tuvo que haberse abierto una puerta. Dice que, y eso lo sabemos, que el Señor abre y cierra puertas, ¿verdad? Entonces, aunque se ha abierto una puerta, no todo se terminó, sino que al contrario, ahí comienza el poder de Dios a manifestarse. Entonces no tengamos miedo ni temor a estas cosas, ni enfrentarlas, porque es la manera en que nosotros podemos ver el poder de Dios sobre el mal. Claro que no es lo ideal, porque lo ideal es que mantengamos nuestra casa limpiecita, arregladita, sí, y en el orden de Dios. Pero lamentablemente, en muchos de los casos no sucede. Los espíritus inmundos, hermanos, necesitan un lugar donde reposar. Ellos les interesa materializarse de una u otra forma porque ellos no tienen materia. Entonces, utilizan a veces personas, a veces animales y a veces incluso minerales, cosas, ¿verdad? Materiales, que sirven para ellos para hacer una forma de contacto. Así es. ¿Verdad? De hecho, y cuando hablo de cosas materiales, estoy hablando de a veces muñecos que fueron creados y expuestos a rituales satánicos que lleguen a tener manifestaciones diabólicas. Eso ha sucedido una y otra vez con los niños. Entonces tenemos que tener discernimiento de espíritus para poder ver qué es lo que se está moviendo. Sí, así es. ¿Verdad? Hay lugares que a veces nosotros visitamos, por ejemplo, a las personas que viajan mucho, que están contaminados. Entonces, si nosotros no oramos, puede hacer de que de ahí salgamos con una contaminación. Entonces, nosotros tenemos que estar en constante oración y limpiándonos constantemente, ¿verdad? Fíjese, hermana, perdona que la interrumpa ahí. Fíjese que esto me sucedió una vez. Hablando de los objetos, de hecho, pues casi que no me recordaba de esta situación. Recuerdo yo, pues, había un primo de mi mamá que vendía juguetes. Entonces me recuerdo que tenía una serpiente bien bonita. Miren, la serpiente era de juguete, pues, pero se miraba tan bien hecha que parecía una de verdad. Entonces vine yo y le dije, mamá, comprámela. Le dije, entonces ella me la compró y todo. Y entonces vine yo y la puse en mi cuarto. Y eso fue, digamos, un día sábado. Domingo fuimos a la iglesia, todo tranquilo. Pero el día lunes que yo regresé de estudiar, yo nunca había tenido una visitación de este tipo. Empecé a sentir que me movía en la cama. Y empecé a sentir que de repente había alguien a la par mía. Yo volteé a ver y miraba y sentía que había alguien en el cuarto. Y otra vez me movieron otra vez la cama. Entonces ya me levanté y dije, oye, ¿qué pasó? Tal vez uno de los perros entró dentro de mí, ¿verdad? Entonces empecé a ver y empecé a indagar. Y no sucedió una vez, sino sucedieron varias veces. Yo se lo comenté a mi papá. Mi papá me dijo, ¿sabes por qué es? Me dijo, es esa cosa que tenés guardada ahí en tu cuarto, me dijo.
Será, le dije, sin él será, mejor si te deshaces de ello, me dijo. Entonces vine yo, la agarré en una bolsa y le dije a mi abuela, hazme el favor que se vaya entre la basura. Le dije, no va a ser que alguien también se contamine con esto. Y aún así, después de eso, seguían esas visitaciones. Entonces le dije, papá, mira, siga, oremos, me dijo. Y empezamos a orar. Y clamamos, ahí dice que el Señor, inocentemente, clamamos al Señor y le dijimos, Padre, mira, quita esta visitación. Y les digo, se fue. Amén. Pero imagínense, eso fue un objeto, saber de dónde venía. Pero a veces algo puede ser tan bonito y tan precioso y qué chilero y pongamos el póster de no sé qué o algo por el estilo, pero no sabemos qué es la administración que está trayendo sobre el cuarto a nuestros hijos, pues. Entonces, no es pues de darles todo, ¿verdad? Sino que realmente darles cosas con sabiduría, ¿verdad, hermano? Amén, así es. Y como tu caso, muchos. Sí. La verdad es de que hay cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestra casa que deshonran a Dios, que están en oposición a Dios. Y alguien contaba que a él le regalaron varios póster, eran unas pinturas preciosas que estaban carísimas, que representaban al dragón chino. Y como era realmente, la llevó su abuelo, la llevó a su casa porque eran carísimas y eran bellísimas y toda la cosa. Cuando él murió, se las heredó a un nieto. Entonces el nieto amaba porque eran de su abuelo, porque carísimas y todo. Pero cuando él recibió al Señor Jesús, comenzó a sentir una presión económica bien fea, ¿verdad? Él no pasaba de donde estaba, hasta que el Espíritu Santo le dijo que tenía que quitar todo eso. A raíz de que quita y rompe, porque mira, una de las cosas bien importantes es que si tú detectas y discernes que hay un contacto con el enemigo en alguna cuestión que traes. Por eso cuando uno compra algo, a mí no me gustan las pacas por eso, porque uno no sabe de dónde vienen las cosas, no sabe si se las dedicaron a algo o a alguien satánico, ¿verdad? Entonces es importante que todo lo que tengas y entre a tu casa hay que orar y bendecir y si algo se manifiesta es porque hay que quitarlo. Pero la cosa es de que este hombre cuenta de que a raíz de que él quita todas esas pinturas, a él le dan una herencia y su vida económica comienza a surgir de nuevo. Entonces, a veces tenemos escasez, incluso porque hay una oposición a que la bendición entre a tu casa. Hay personas que están contaminadas y que pues puede ser un amigo. Yo me recuerdo que en una ocasión llegó un amigo de mi hijo a visitarnos. Y desde que yo lo vi, yo dije, él no está bien, o sea, no lo veo normal, ¿verdad? Y le pregunté, él era hijo de unos abogados, y le pregunté, ¿y tus papás? Y que no sé qué, no los he visto, y etcétera, lo que sea. Cuando el niño se fue, yo le dije a mi hijo, ¿qué era lo que él tenía raro? Porque lo sentí diferente. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, no me gusta su amistad, porque tú no estás preparado. Si nuestros hijos a veces no están preparados para manejar ciertas amistades. No quiere decir que tengan que rechazar a todo mundo, sino que buscar la manera de ayudar a esos muchachos, ¿verdad? Y este niño andaba muy mal y la cuestión es de que por lo mismo del abandono de los padres, porque los padres se habían esforzado en estudiar y seguir estudiando, lo tenía muy abandonado y él paró en una situación decadente cada día más. Y al final, pues ya los papás tuvieron que tomar cuentas el asunto en sus manos, pero ya el daño estaba hecho y ya tenían que trabajar más con él, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que les decía. Tenemos que estar atentos a todo lo que acontece en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces así hay personas que llegan a la casa y se cambian los ambientes espirituales.
de tu casa. Pero si tú tienes el discernimiento, lo vas a sentir. Vas a saber que es esa persona la que lleva algo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a quién nos visita, a dónde visitamos, a dónde llegamos, porque puede ser de que nos llevemos contaminación a nuestra casa. Y nuestra casa tiene que estar nítida para el Señor, ¿verdad? Amén. Algunos espíritus tienen autoridad sobre ciertos lugares porque se les dio esa autoridad, ¿verdad? Hay una legalidad que se les dio a través de acciones que nosotros mismos pudimos haber hecho. Y en relación a lo que hemos estado hablando, Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces, hermanos, cuando nosotros hemos sido liberados, tenemos que saber que tenemos que seguir siendo fuertes, valientes, y más adelante vamos a ver esto, que es lo que Dios nos habla de su palabra, a través de su palabra, sobre la batalla que puede venir después de haber sido liberados, ¿verdad? Hay batallas que hay que ganar y hay que salir victoriosos, y a veces nos pasa con nuestros hijos, y por eso cuando un hijo tuvo que haber sido liberado, tenemos que darle seguimiento para que el enemigo no lo haga caer nuevamente y lo engañe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Satanás quiere volver a habitar los lugares de donde salió, ¿verdad? Hay prácticas que le dan legalidad y autorización a Satanás para oprimir a nuestros hijos. Tal vez no fueron ellos los que estuvieron en esas prácticas o en esos pecados, pero si nosotros como padres estuvimos en eso, tenemos que aprender a luchar y ser liberados de esa opresión que pudo haber entrado a nuestra casa. Y en este caso, pues la práctica del pecado, ¿verdad? Cuando uno de los padres está en prácticas pecaminosas, tenga la seguridad que habrá una puerta grande que entra a su casa para destruir. Y yo lo puedo testificar. Yo puedo dar testimonio de eso. Bueno, yo nunca estaba en ocultismo, pero a raíz de que nuestra casa comenzó a superarse y a tener, pues Dios nos empezó a bendecir económicamente con el papá de mis hijos y mis hijos, nos apartamos de Dios, lo dejamos de buscar. Y eso fue un pecado grandísimo, hermanos, que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha dado, es para que nosotros demos gracias y podamos hacer algo bueno de todo lo que Él nos da. Hay familias que únicamente se ocupan de hacer dinero, de fortalecer la vida económica de sus hijos, y no es malo. Eso no es malo. El problema es cuando nos olvidamos de dónde viene. El problema es cuando no le damos la honra a Dios. Y eso nos pasó a nosotros. Esa fue la puerta que se abrió en mi casa. Fue lo peor que pudimos haber hecho. Porque entonces las ventanas y las puertas estaban abiertas a que cualquiera entrara. Y yo pude ver, hermanos, cómo entró literalmente un espíritu inmundo a mi casa. Y comenzó a hacer estragos en ella. De hecho, yo sé que habían abierto otras puertas, pero cuando ese ente entró a mi casa, las cosas fueron de mal en peor. Fue una lucha espiritual terrible, terrible. Y yo lo vi. Yo vi cómo él entraba y entró por una ventana. Una cosa espantosa. Y llegó a destruir, porque alguien abrió puertas. Y entre esas nosotros, como matrimonio,
nos olvidamos de Dios. O sea, era que, bueno, en aquel entonces éramos católicos, llevábamos una religión. Yo digo, yo no llevo una religión. Yo no pertenezco a ninguna religión, yo pertenezco a Cristo. Y eso lo quiero sentir en lo profundo de mi corazón. Porque las religiones solo nos llevan como que haga esto, no ponga aquí. Y no es así, es Dios quien tiene que dirigir nuestra vida, hermanos. Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, la religión mata. Y bueno, la cosa es que pertenecíamos a esa religión, sin embargo, buscábamos mucho de Dios. Lo buscábamos, trabajábamos para Él, para los jóvenes, para los jovencitos, me fascinaba toda la vida, me ha encantado trabajar para jóvenes, es algo que me encanta. Y les digo, tuvimos tantas experiencias hermosas, cambios de mente, cambios en los niños, porque nuestro corazón estaba puesto en Cristo, a pesar de que estamos ahí. Pero porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios usa a las personas. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que abren puertas y yo creo que ya se nos está acabando el tiempo para poder continuar con esto. Pero solo quiero leerles que está el ocultismo, la brujería blanca y la negra, no existe realmente blanca y negra, es brujería, es mentira de Satanás, que nosotros vayamos a buscar una forma de saber más de nuestro futuro, de todo eso es un arma, es una puerta que se abre. Hay niños que tienen amigos imaginarios porque vieron una película, porque vieron a alguien hacerlo, porque etcétera, pero allí hay una puerta que se abre para que el enemigo use. A veces incluso los niños lo pueden hasta ver, ¿verdad? Adivinación, horóscopo, espiritismo, etcétera. Hay muchas cosas más. Pero yo no me quiero ir sin poderles dejar a ustedes el mensaje que el Señor me dio el día de ayer, porque lo siento tan relacionado a estos temas de lo que Él me dio. Y yo sé que lo que Él me da es para dar, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que recibieran esta palabra y que todo lo que hemos estado hablando, hermanos, son vendas que se están cayendo, ¿verdad? Son vendas que están cayendo. Dios nos ha permitido entrar a una etapa y a algo diferente en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Él, en nuestra plenitud, y cómo Él nos va a llevar a disfrutar todas estas cosas, nada más que leyendo su verdad y aprendiendo de Él y poniéndola en práctica, ¿verdad? Entonces yo como madre, yo les puedo decir, sí se puede ministrar a los hijos, que hay casos especiales también, es cierto. Sí, cabalmente, como dice hermana, realmente aunque quisiéramos pues avanzar un poquito más, realmente el tiempo se nos ha agotado. Y es que, amados hermanos, hay tantas cosas que fácilmente pueden abrir una puerta hacia nuestros hijos. Así es. Hoy en día incluso más. Realmente una película, o sea, imagínense incluso por películas de miedo. O sea, es algo que no se habla, pero incluso por películas de miedo así se pueden es, abrir todo lo que puertas. son películas que tienen un trasfondo espiritual, tienen que tener mucho cuidado con eso. Sí, así es. Incluso, miren... Bueno, la mayoría. A Sí, estas cabal. alturas todas tienen un trasfondo espiritual. O sea, no es que nosotros nos hagamos y como un dicho popular acá en Guatemala es, estemos viendo micos aparejados por donde sea. No. Realmente, amados hermanos, no es eso, sino que nosotros debemos de verlo a través de los ojos del Espíritu. Amén. A través de los ojos que el Señor nos ha dado, y no verlo pues, y todo, y aquí, y ¿verdad? Como que todo fuera malo, sino que realmente el Señor nos va a ir dando y nos va enseñando las cosas. Así que no es, pues, como dicen, irse a los extremos, sino mantener un equilibrio. De eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, a vivir en paz.
Amén. a vivir en plenitud. Amén. Como familia, como ministros, familia, como sí. padres, o sea, como padre, como madre y como hijo también. Entonces, eso es lo que el Señor anhela. Así ¿verdad? es. Y que incluso, pues, si hoy tal vez ustedes como familia abrieron una puerta, la pueden cerrar. Amén. A través Así del es. Señor, a través Así es. de la autoridad. Así A es. ti, tal vez como padre de familia, tienes la autoridad de hacerlo. Y tienes también la responsabilidad de hacerlo y cerrar todas esas puertas. Así es. Porque tienes a un Dios el cual te está respaldando. Y si el Señor te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, mira, tienes que renunciar a esto, mira, tienes que cerrar esta puerta, mira, tu papá, y esto, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que tú anhelas lo mejor para tus hijos. Y a ti como madre, yo creo que ahí en ese punto de vista, pues hermana Carol nos ha hablado mucho cómo es que como madre los amas y no quieres verles el mal, pero también tienes esa potestad. Así que hermanos, pues ya para concluir, creo yo pues que nuestra hermana nos va a compartir algo más. Amén. Amén. Sí, hermanos, fíjense que lo que tú decías, tenemos tanto que hablar, hermanos, tenemos tanto que compartir respecto a todo esto a lo cual nos está llevando. Y realmente son riquezas, hermanos, no los desperdicien, no los desperdicien. Hay una oración que también el Señor a través de sus siervos Él nos ha enseñado y quisiera que nosotros nos estemos identificando constantemente en cómo pelear nuestras batallas, ¿verdad? A veces, y la mejor arma es la palabra. La verdad es que aquí pues hay un montón de palabras que no pudimos dar, pero que poco a poco vamos a ir escudriñándola para que nosotros aprendamos esto. Sin embargo, yo les traía una oración, pero antes de la oración, yo quiero compartirle lo que el Señor me regaló. Y quiero que nos pongamos en una actitud de recibir en el nombre de Jesús lo que Dios tiene para tu vida. Yo sé que Dios va a hablar a muchos corazones. Yo sé que Dios está trabajando en muchos corazones y que Él tiene para ti una palabra de aliento esta mañana. Que todo lo que hemos venido hablando, yo le decía al Señor ayer, Señor, realmente, qué maravilla saber que tú eres el Dios Todopoderoso y que estamos bajo tu cobertura. Entonces, no teman, porque el temor no es del Señor. Amén. Entonces, escuche lo que el Señor nos habla. Y dice el Señor, y tú tienes Gálatas 3:17, si me puedes apoyar con eso de leérmela, disculpa. Gálatas 3:17. 3:17, donde el Señor confirma un poco de lo que Él hablaba. Dice acá, Dime. Gálatas 3:17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. ¿Continúo? Amén. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Amén. Ahí. Dios bendijo a Abraham, ¿verdad? Y dijo, los que te bendicieren, yo los bendeciré, y los que te maldicieren, yo los maldeciré. Y Dios dio promesa a Abraham hace miles de años, hermanos. Pero todo aquel que se acogió a la salvación de Cristo, tiene que saber que esas promesas que Dios le dio a Abraham están vigentes. Pero mire lo que Dios me dijo. Dice el Señor, el tiempo de las promesas ha llegado. El tiempo, el cumplimiento de las promesas ha llegado. Hermano, tome esa palabra. Dice, toda impureza salió. Y cuando Él me dijo esto, mi corazón se regocija, hermanos, porque todo lo que hemos estado trabajando para estos programas ha sido precisamente para eso. Para que toda impureza salga de nuestra casa. El Señor está trabajando en eso. Entonces tenemos que poner atención en lo que Él nos está dando. Dice, tiempo de la bendición proclamo para darte lo que ha estado en mi corazón, dice el Señor.
Para los que solo se ubican en lo malo que está sucediendo. Dice el Señor, es para el que ama, para el que busca y para el que cree. Por cuanto has buscado la verdad, yo me haré encontrar, dice el Señor. Yo soy la verdad y la vida. ¿Quién podría hablarte así? Nadie podría hablarte de esta manera. Soy yo el Señor el que te habla. Persevera pues en mi verdad. La fidelidad de Dios se acercó a ti y a tu casa. Regocíjate. La purificación de los santos llegó y nadie podrá evitarlo, dice el Señor. A la luz saldrá la maldad para ser derrotada en el nombre de Jesús. Yo lo creo, hermanos. Dice, por cuanto has amado ser libre, serás libre. Yo, el Señor, haré realidad tu anhelo, tu sueño. Tus enemigos huirán delante de ti. Limpiaré tu espíritu y esto impactará tu alma y tu cuerpo. Y él me decía, limpiaré tu alma y esto impactará tu espíritu y tu cuerpo. Limpiaré tu cuerpo y verás el milagro de la liberación. Tiempo de encontrarnos en el nombre de Jesús, hermanos. Dice, los ciegos verán, los cojos saltarán, los oídos de los sordos se abrirán. Y además, dice el Señor, las artesas se llenarán de mosto. Llegó el tiempo de las promesas cumplirse, hermanos. No veamos lo que está sucediendo, veamos lo que va a suceder con Dios y su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Resonaba en mi corazón y en mi mente. Y dice el Señor, rodearé tu casa y la de los tuyos. Cerraré puertas de maldición y abriré puertas de bendición para todo aquel que cree, para todo aquel que ama. El misterio de la cruz dará fruto en tu vida, dice el Señor. El misterio de la cruz dará fruto en tu vida. Las canastas se llenarán de pan para el hambriento. La paz caerá sobre los afligidos de corazón. Llegó el tiempo de desatar las correas de iniquidad al que se encuentra cautivo, para que goce de libertad, dice el Señor. Mi espíritu sobrevendrá para realizar todas estas cosas. Caminos se abrirán delante de tus ojos, porque habrá sanidad de espíritu y del alma y del cuerpo. Muchas de las cosas que esperabas, dice el Señor, escucha esto, es una palabra para alguien. Muchas de las cosas que esperabas no van a llegar, pero llegarán otras que te bendecirán y darán vida a tus proyectos. Tiempos de bendición, tiempos de restauración, tiempos de edificación, vestirán el gozo de la salvación, dice el Señor. Proclama entonces la libertad de mi pueblo, porque ésta vendrá pronto. Proclamo la libertad del pueblo de Dios. Proclamo la libertad del pueblo de Dios, porque ésta vendrá pronto, dice el Señor. Volverán a casa, volverán victoriosos, dice el Señor. Aleluya, aleluya y aleluya. Gloria a Dios. Uno son, dice el Señor, uno es. El mismo que se entregó en la cruz, ese mismo es el que se dio por completo a sí mismo para darte vida, dice el Señor. ¿Entiendes el Espíritu del Señor moviéndose para decirte que Él te da vida? Vida, vida en abundancia. Él fue obediente. El Cordero inmolado murió y resucitó para que todo esto se cumpliera. Aleluya, aleluya. Y por último el Señor me da una frase
y me dice, confesiones de corazón abierto para la libertad. Confesiones de corazón abierto para la libertad. Confesiones de un Dios que abre su corazón a tu vida para que tú seas libre. Amén. 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 Realmente, amados hermanos, yo creo que el Señor anhela de cada uno de nosotros como cristianos y como hijos de Dios, anhela hacer así que algo grande. Tal vez lo que el Señor tiene preparado para la tierra en este último tiempo es ver a las familias unidas como una sola, adorando y alabando al Señor. Así es. No uno aquí, no uno por allá, no, sino como familias. Porque recordemos, Abraham era un padre de familia y adoraba al Señor. Él le enseñó a sus generaciones a cómo agradar al Señor. Así que, hermanos, yo sé que hay algunos que tienen peticiones, tienen anhelos, tienen muchas cosas, y tal vez en medio de esta situación pues tienen a su familia y quisieran verlas de una manera que sea más elevados, o no sé, de una mejor manera, pero creámosle al Señor. Tomémonos de la palabra del Señor, tomémonos de lo que el Señor hoy nos ha dado, porque yo sé que en este día tú vas a recibir libertad o sanidad. Yo sé que el Señor tiene eso para nosotros. Y si tú has estado pasando por opresión, si tú has pasado incluso por mucha lucha en tu hogar, hoy es un tiempo. Y como decía nuestra hermana Carol, pues aquí hay pues incluso una manera de hacerlo, y ese es el Señor. Y creo pues que ahí el Señor nos ha dado una oración de liberación. Amén. Amén. Hermanos, no sé si podemos... Para Ok. concluir. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, creyendo fielmente lo que tú nos has puesto en nuestros corazones. Y hay una oración que tenemos que aprender, no religiosamente, sino que escuchemos las palabras que deben de fluir de nuestro corazón para que aprendamos a pelear todas estas batallas. Dios dijo que hay libertad, y entonces vamos a orar. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de los muertos, que te hiciste maldición por mi culpa, para que yo pudiera ser redimido de esa maldición y alcanzar la bendición. Confieso cualquier pecado que hayamos cometido yo y mis antepasados. Perdónanos, perdóname. Y perdono, Señor, a quien me haya hecho daño. Me perdono a sí mismo y renuncio a todo contacto con el ocultismo en el nombre de Jesús. Me comprometo a deshacerme de todo objeto de contacto, habiendo recibido tu perdón, Señor. Con la autoridad que tengo como hijo de Dios, declaro libertad a mí mismo y a todo aquel que está bajo mi autoridad de cualquier maldición sobre nuestra vida. Declaro libertad ahora mismo. Lo reclamo y lo recibo por fe. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto y un privilegio poder estar acá con todos ustedes. Desde ya declaramos muchas bendiciones sobre ustedes, sobre Amén. sus generaciones, sobre Amén. aquellos matrimonios. Sus hogares. Los bendecimos. Los bendecimos Y en el también, nombre de amados Jesús. hermanos, pues les invito a que por favor no se pierdan esos programas, siempre están acá. Si Amén. tienen preguntas, envíennoslas, tal vez la vamos a contestar Amén. después del programa, durante el programa. Que el Señor les bendiga grande y sobreabundantemente. Así Amén. que, hermana Carol, gracias por estar Dios acá. te bendiga. Muchas gracias. Amén. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.